Perdí mi vuelo y vi a una hermosa mujer sin hogar con un bebé. Sintiendo lástima por ella, le di las llaves de mi casa en la playa. Estaré fuera 3 meses. Quédate ahí. Negociaciones difíciles me mantuvieron alejada durante 6. Cuando regresé, me puse pálida. Perdí mi vuelo el mismo día que mi madre desapareció. En medio de un aeropuerto abarrotado noté a una mujer sin hogar sosteniendo a un bebé y ambos temblaban por el frío. No sé qué me pasó, pero le entregué las llaves de mi casa en el lago y le dije, estaré fuera unos meses. Quédate ahí. 6 meses después, cuando finalmente regresé, mi corazón casi se detuvo. La mujer todavía vivía en mi casa. El niño se reía en el jardín y la anciana que lo alimentaba suavemente en el porche era mi madre. Ella me miró directamente y preguntó, «Lo siento. ¿Quién es usted?» Si cree que sabe hacia dónde va esta historia, quédese conmigo porque esto es solo el comienzo. Margaret Hall no había dormido más de 4 horas por noche en más de una década. A los 55 años era la directora ejecutiva de Hall Maritime Group, un imperio logístico que su padre había construido desde la nada. Los contratos cruzaban su escritorio más rápido de lo que ella podía leerlos. Cientos de empleados dependían de sus decisiones. Una firma incorrecta podría colapsar medios de vida que ella nunca llegaría a ver. La gente la llamaba poderosa. Margaret se llamaba a sí misma atrapada. Esa noche Portsmouth brillaba bajo la ventana de su oficina. Torres de cristal, semáforos, el océano reflejando el brillo frío de la ciudad. Desde el piso 42 todo parecía ordenado, controlado, predecible. Su vida no era ninguna de esas cosas. Margaret miró el reloj en su computadora portátil. 11:47 de la noche. Demasiado tarde otra vez. Cerró la computadora, se frotó las sienes y alcanzó su abrigo. La oficina estaba vacía. Sin asistentes, sin gerentes junior, no quedaba nadie a quien impresionar. Solo silencio en el leve zumbido de responsabilidad que nunca se apagaba. Para cuando entró en el camino de entrada de la casa familiar era casi medianoche. La casa era grande, inmaculada y dolorosamente silenciosa. Margaret se sentó en su automóvil por un momento más de lo necesario, con las manos descansando sobre el volante y los ojos cerrados. Sintió el dolor familiar detrás de sus costillas, ese del que nunca hablaba, el que venía cuando se permitía dejar de moverse. Luego abrió la puerta. Adentro las luces de la cocina todavía estaban encendidas. Margaret exhaló bruscamente. Por supuesto, su madre Evelyn Hall estaba sentada a la mesa con una taza de té intacta frente a ella y la televisión murmurando algún programa de salud nocturno. Ella no se dio la vuelta cuando Margaret entró. Casi medianoche, dijo Evelyn con calma. De nuevo Margaret se quitó los tacones, ya cansada de la conversación que sabía de memoria. Tuve reuniones. Siempre tienes reuniones. Margaret se sirvió una copa de vino tinto y el líquido se derramó ligeramente mientras su mano temblaba. Esta empresa no se dirige sola. Evelyn finalmente la miró. 79 años, todavía aguda, todavía erguida, todavía con la misma autoridad tranquila que había gobernado la vida de Margaret desde la infancia. Y tampoco lo hace tu cuerpo, dijo Evelyn. Trabajas como si estuvieras tratando de huir de algo. Margaret tomó un largo sorbo de vino. Por favor, no empieces. No estoy empezando, respondió Evelyn. Estoy preocupada. Esa palabra preocupada fue la cerilla. Margaret se dio la vuelta con la voz más afilada de lo que pretendía. Has estado preocupada por 30 años, madre. Cada elección que hago es incorrecta. Cada camino que tomo no es suficiente. Evelyn frunció el ceño, genuinamente confundida. Solo quise lo mejor para ti. Una risa amarga escapó de los labios de Margaret. Eso es lo que dijiste cuando me hiciste dejar a Thomas. Evelyn se puso rígida. Eso fue hace décadas. Él me amaba, dijo Margaret con el vino, soltando palabras que había enterrado durante años. Pero dijiste que no era lo suficientemente ambicioso, que no era digno del nombre Hall. Queríamos seguridad para ti. Y luego hubo otro hombre, continuó Margaret alzando la voz. Demasiado ambicioso, dijiste. Peligroso, una amenaza para la empresa, y luego papá se enfermó. Evelyn no dijo nada. ¿Sabes cómo es?, susurró Margaret.
Tener 25 años y que tu padre moribundo te ruegue que no dejes que todo lo que construyó se desmorone. Los labios de Evelyn se apretaron en una línea delgada. Así que me quedé, dijo Margaret. Trabajé. Me sacrifiqué. Hice exactamente lo que ambos querían. Ella se rió de nuevo, pero esta vez se quebró. Y aquí estoy. Sin esposo, sin hijos, solo hojas de cálculo y silencio. Evelyn se levantó abruptamente. No me hables así. ¿Por qué no?, espetó Margaret. Porque eres mi madre. Eso te da derecho a vivir mi vida por mí. Tú elegiste esto, dijo Evelyn con la voz temblorosa. Nadie te obligó. Margaret sintió que algo se rompía dentro de ella. Me obligaste con culpa, dijo en voz baja. Con miedo, con deber. Y ahora te preguntas por qué estoy vacía. La habitación cayó en un silencio pesado y asfixiante. Evelyn se dio la vuelta con los hombros rígidos. Perdiste tu oportunidad, dijo al fin. La vida no espera para siempre. Margaret miró fijamente a su madre con las lágrimas quemándole los ojos. No, dijo ella. No la perdí. Tú la tomaste. Dejó el vaso con un tintineo agudo. Terminé de hablar. Margaret subió las escaleras sin mirar atrás. No escuchó a Evelyn salir de la cocina. No escuchó abrirse la puerta principal y no sabía que esas palabras, esas últimas palabras imperdonables, serían la última conversación que tendrían como madre e hija. A la mañana siguiente la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Y Evelyn Hall se había ido. Margaret se despertó con el silencio. No del tipo pacífico, sino del tipo que presiona contra tus oídos y hace que tu corazón se acelere antes de que tu mente entienda por qué. Buscó su teléfono en la mesita de noche. 7:03 de la mañana. Tarde. Margaret rara vez dormía más allá de las 6. La discusión de la noche anterior surgió de inmediato aguda y desagradable. Su garganta se apretó. Ella escuchó. Sin tintineo de porcelana. Sin radio murmurando en la cocina, sin pasos mesurados moviéndose por el pasillo. Su madre siempre estaba despierta antes que ella. Margaret se sentó. Mamá, llamó con su voz ronca. Sin respuesta. Se puso una bata y salió al pasillo. La puerta del dormitorio de Evelyn estaba ligeramente abierta. La cama estaba hecha demasiado pulcramente. Las almohadas estaban mullidas. La lámpara de la mesita de noche estaba apagada. Margaret frunció el ceño. Su madre nunca hacía la cama antes del desayuno. Caminó más adentro de la habitación. El teléfono de Evelyn estaba en la mesita de noche enchufado al cargador. Sus anteojos estaban doblados cuidadosamente a su lado. Su bolso que siempre colgaba de la silla había desaparecido. Margaret sintió la primera puñalada real de miedo. Se apresuró a bajar las escaleras. La cocina estaba impecable. Sin platos, sin nota. La puerta principal estaba cerrada con llave. Margaret revisó el garaje. Solo su propio auto estaba allí. Linda llamó alzando la voz. La ama de llaves no llegaba hasta las 10. Margaret se quedó sola en el garaje con el corazón latiendo con fuerza y el peso del silencio cerrándose sobre ella. Sacó su teléfono y marcó el número de su madre directo al buzón de voz. Llamó de nuevo. Nada. Margaret se presionó los dedos contra la frente. Está molesta. Salió a caminar. Ella volverá, pero la mentira se sentía débil incluso mientras se la decía a sí misma. A las 9 Margaret había llamado a todos los cafés a poca distancia de la casa. Nadie había visto a Evelyn Hall. A las 10 en punto llegó Linda. Buenos días, señorita Hall, dijo alegremente y luego se detuvo cuando vio la cara de Margaret. ¿Está todo bien? Mi madre no está aquí, dijo Margaret. ¿Estaba afuera cuando entraste? Linda negó con la cabeza lentamente. No, señora. Asumí que estaba durmiendo. El estómago de Margaret se desplomó. Buscaron juntas en la casa. Cada habitación, cada armario, el patio trasero, el cobertizo de almacenamiento, nada. Linda se retorcía las manos. Ella no se iría simplemente sin decírselo.
Margaret no respondió. Sus pensamientos corrieron hacia atrás a la noche anterior a las palabras que había lanzado como cuchillos. Tú tomaste mi vida. La culpa surgió caliente y asfixiante. Al mediodía Margaret estaba en su oficina, pero los números en la pantalla no significaban nada. Llamó a hospitales, centros de atención urgente, clínicas para personas mayores. Cada respuesta fue la misma. No tenemos a nadie con ese nombre. Su asistente Daniel Brooks se paró en la puerta viéndola caminar de un lado a otro. Señorita Hall, dijo suavemente. Quizás fue a casa de una amiga. Margaret agarró su teléfono de nuevo y comenzó a marcar. Elizabeth Carter, la amiga más antigua de su madre. No. Valerie Moss. No. Una antigua conocida de la iglesia. No. A las 2:30 Linda llamó. Señorita Hall, dijo con la voz temblorosa. El teléfono de su madre todavía está aquí y su medicación. Ella no la tomó. Eso fue todo. Las manos de Margaret se enfriaron. Salió de la oficina sin explicación. El viaje al cementerio Greenry Memorial se sintió interminable. Los semáforos pasaban borrosos. Su pie presionaba el acelerador más fuerte de lo que debería. Por favor, deja que ella esté allí, oró Margaret en silencio. Por favor. Corrió a través de las puertas con los tacones haciendo clic bruscamente contra el pavimento y la respiración entrecortada. La tumba de su padre apareció a la vista, limpia y bien cuidada. Flores frescas descansaban contra la piedra. Margaret se derrumbó en el banco a su lado. Ella estuvo aquí, susurró. Ella estuvo aquí y luego se fue. Las lágrimas se derramaron libremente ahora. Papá, dijo mirando el nombre grabado, Thomas Hall. ¿A dónde fue? No hubo respuesta. Solo viento a través de los árboles y el sonido distante de una cortadora de césped. Margaret se secó la cara y se puso de pie. Llorar no traería de vuelta a Evelyn. A las 4 Margaret estaba en la estación de policía. Quiero reportar una persona desaparecida, dijo con firmeza. El oficial levantó la vista. ¿Cuánto tiempo ha estado desaparecida? Desde anoche. Tiene 79 años. Tiene una afección cardíaca. El oficial suspiró y sacó un formulario. ¿Algún signo de demencia? No. ¿Discusiones recientes? Margaret vaciló y luego asintió. Sí. El oficial escribió algo. A veces las personas mayores se van para calmarse, dijo. Ella puede volver. La voz de Margaret tembló. Ella no se llevó su teléfono ni su medicación. Eso ganó una mirada más larga. Muy bien, dijo el oficial. Archivaremos el informe. Cuando salió de la estación, Margaret se sintió más pequeña de lo que se había sentido en años. Esa noche se sentó sola en la sala de estar con todas las luces encendidas y el teléfono en la mano. Linda rondaba cerca, temerosa de dejarla sola. El teléfono nunca sonó. Y a medida que la medianoche se acercaba, Margaret se dio cuenta de algo aterrador. Por primera vez en su vida no había nada que pudiera controlar. Su madre había desaparecido y lo último que Margaret le había dado fue ira. La primera noche sin Evelyn se extendió interminablemente. Margaret no durmió. Se sentó en el sofá con una manta sobre los hombros y la televisión brillando en silencio al otro lado de la habitación. Cada pocos minutos revisaba su teléfono, casi esperando que se iluminara con el nombre de su madre. Nunca lo hizo. Por la mañana sus ojos ardían y su cuerpo se sentía hueco, como si algo esencial hubiera sido sacado y dejado atrás. Linda hizo café poniendo la taza frente a ella sin decir una palabra. El olor revolvió el estómago de Margaret. Iré a trabajar, dijo Margaret de repente poniéndose de pie. Linda pareció sorprendida. Señorita Hall, ¿está segura? Tal vez debería. Necesito hacer algo, interrumpió Margaret. Sentarme aquí no ayudará. Pero la verdad era que no sabía a dónde más ir. En la oficina nada parecía real. Los correos electrónicos se acumulaban sin respuesta. Las reuniones se mezclaban. Daniel Brooks la seguía de habitación en habitación tratando de parchear silenciosamente los huecos que ella dejaba atrás. Señorita Hall, dijo suavemente después de que terminó una llamada.
No ha comido. Estoy bien. Ha dicho eso 3 veces esta mañana. Margaret dejó de caminar. Por un momento pareció que podría decir algo agudo, pero en cambio sus hombros se hundieron. Todavía está desaparecida, dijo en voz baja. No sé dónde está mi madre. Daniel vaciló y luego asintió. ¿Quiere que organice algo? Voluntarios de búsqueda, un investigador privado. Margaret lo miró como si lo viera por primera vez. Sí, dijo. Búscame a alguien el mejor. Para esa tarde se imprimieron y distribuyeron carteles con la cara de Evelyn. Desaparecida 79 años. Las palabras parecían irreales, como si pertenecieran a la vida de otra persona. Margaret condujo a casa temprano, deteniéndose de nuevo en el cementerio. Se quedó allí más tiempo, esta vez trazando el nombre de su padre con los dedos. No debía haber dicho esas cosas, susurró. No quise decirlas. Solo estaba cansada. Su voz se quebró. Todavía estoy cansada. Esa noche llegó la llamada. Señorita Hall, dijo la voz en la línea con calma. Mi nombre es Victor Rowe. Su asistente me contactó. Margaret se enderezó. Es un investigador privado. Exhomicidios, respondió Víctor. Ahora trabajo privado. Me especializo en personas desaparecidas. ¿Qué tan pronto puede empezar? Ya lo he hecho, dijo. 1 hora después Víctor estaba sentado frente a ella en la sala de estar. Cuaderno abierto, ojos agudos pero amables. Cuénteme todo, dijo. Desde la última vez que la vio. Margaret lo hizo. Le contó sobre la discusión sobre las palabras que todavía resonaban en su cabeza sobre despertarse en una casa vacía. Víctor escuchó sin interrupción, ocasionalmente anotando una nota. Se fue temprano, dijo finalmente. Alrededor de las 6, a juzgar por los registros de las cámaras del vecindario. Caminó. ¿Sin auto? El pecho de Margaret se apretó. ¿A dónde fue? Eso es lo que averiguaremos. ¿Qué pasa con los hospitales? Revisados, dijo Víctor. Nada hasta ahora. Ampliaré el radio. Margaret tragó saliva. Ella no se llevó dinero, ni documentos, ni su teléfono. Víctor frunció el ceño. Eso sugiere confusión o angustia, o ambas cosas. Esa noche Margaret yacía en la cama mirando el techo, reproduciendo cada recuerdo de su madre. Desayunos dominicales, viajes tranquilos en auto, Evelyn cepillándole el cabello cuando era niña. Perdiste tu oportunidad. Las palabras se clavaron profundamente. Pasaron los días. Víctor llamaba a diario. Siempre tranquilo, siempre minucioso. Revisó refugios, clínicas, iglesias. Entrevistó a las amigas de Evelyn nuevamente, revisó las cámaras de tráfico, buscó en los vecindarios cercanos. Nada. La policía era educada pero distante. Casos como este, le dijo un oficial, a menudo se resolvían solos. Margaret quería gritar. Al tercer día Daniel entró en su oficina con el rostro pálido. Señorita Hall, los inversores. Ella parpadeó. ¿Qué pasa con ellos? El acuerdo de Portsmouth, dijo. La esperan la próxima semana. Si no asiste en persona pueden retirarse. Margaret lo miró fijamente. Mi madre está desaparecida, dijo rotundamente. Lo sé, respondió Daniel suavemente. Pero si este acuerdo colapsa, 200 empleados, 200 familias. Margaret cerró los ojos. Esa noche empacó una maleta que no quería empacar. En el aeropuerto a la tarde siguiente el agotamiento se aferraba a ella como una segunda piel. Caminó por la terminal en una neblina con el teléfono presionado contra su oído. Víctor, dijo. ¿Alguna noticia? Todavía no, admitió. Pero no pierda la esperanza. La gente aparece. Seguirá buscando mientras no estoy. Por supuesto. Margaret terminó la llamada y redujo el paso. Fue entonces cuando los vio. Una mujer sentada cerca de la entrada con un abrigo demasiado fino para el clima y un bebé apretado contra su pecho envuelto en una manta gastada. Los dedos diminutos del niño estaban apretados, su respiración era superficial. Margaret debería haber seguido caminando. Llegaba tarde.
Estaba cansada. No le quedaba nada para dar. Pero se detuvo porque por primera vez en días vio a alguien que parecía tan perdida como ella se sentía. Y sin darse cuenta Margaret dio un paso hacia el momento que cambiaría todo. Margaret se quedó quieta mientras la multitud fluía a su alrededor. Las ruedas traqueteaban sobre las baldosas. Los anuncios de embarque resonaban en lo alto. La gente pasaba apresurada con propósito, destinos, planes, certeza. Y allí, a solo unos pasos de las puertas de la terminal, estaba sentada una mujer que parecía no tener ninguna de esas cosas. Era joven, de unos 30 años tal vez. Su abrigo era demasiado grande y las mangas le cubrían las manos mientras acunaba a un bebé contra su pecho. La cara del niño estaba enrojecida por el frío, su respiración venía en bocanadas suaves y desiguales. No podía tener más de un año. Margaret sintió que algo se apretaba dolorosamente dentro de ella. Se dijo a sí misma que siguiera caminando. Revisó la hora. 35 minutos para el embarque. Tenía un trato que salvar, una empresa que proteger, una madre que encontrar, pero sus pies no se movían. La mujer notó su mirada e instintivamente acercó más al bebé, con los ojos cansados pero agotados. No desafiantes, solo vacíos. Disculpe, se escuchó decir Margaret. La mujer se estremeció levemente. Sí. ¿Está bien?, preguntó Margaret, sintiéndose tonta de inmediato. Por supuesto que no estaba bien. Sí, respondió la mujer automáticamente. Estamos bien. Margaret miró los dedos desnudos del bebé, la manta fina que apenas lo cubría. ¿Tiene algún lugar a donde ir? La mujer vaciló. Su mirada cayó al suelo. No en este momento, pero nos las arreglaremos. Fue entonces cuando Margaret supo que estaba mintiendo. Margaret tragó saliva. Las imágenes inundaron su mente. No invitadas. Su madre vagando sola por la ciudad, confundida, fría, invisible para todos los que pasaban corriendo. ¿Y si así es como se ve Evelyn para los extraños en este momento? Buscó en su bolso antes de que pudiera pensarlo mejor. Tengo una casa, dijo Margaret en voz baja. Una casa en el lago. Está vacía. La mujer levantó la vista bruscamente. ¿Yo qué? Me voy de la ciudad, continuó Margaret con las palabras saliendo demasiado rápido. Por trabajo. Unos meses la casa estará vacía todo el tiempo. Sacó un pequeño llavero con el metal frío contra su palma. Usted y su bebé podrían quedarse allí, dijo. Solo hasta que encuentren algo más. La mujer miró las llaves como si pudieran desaparecer. Usted no me conoce. Lo sé, dijo Margaret. Y sé que esto no tiene sentido. El bebé se movió y soltó un llanto débil. La mujer lo meció suavemente con las manos temblorosas. No por miedo, se dio cuenta Margaret, sino por agotamiento. No puedo aceptar eso, susurró la mujer. Eso es demasiado. Margaret pensó en el teléfono de Evelyn todavía cargándose en la mesita de noche, su medicación intacta, la silla vacía en la mesa de la cocina. Necesito creer, dijo Margaret suavemente, sorprendiéndose a sí misma. Que si alguien encuentra a mi madre cuando necesita ayuda no pasará de largo. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Lentamente, con vacilación, extendió la mano y tomó las llaves. Gracias, dijo con la voz quebrada. Mi nombre es Nora y este es Caleb. Soy Margaret. Margaret se hizo a un lado y marcó un número que rara vez usaba. Marcus, dijo cuando respondió su conductor. ¿Sigues cerca de la terminal? Sí, señora. Necesito que lleves a Nora y a su hijo a la casa del lago Silverpine, dijo Margaret. Recitó la dirección rápidamente. Detente por comestibles, ropa, suministros para bebés, todo lo que necesiten. Hubo una pausa. Entendido, respondió Marcus. Me encargaré de ello. Margaret se volvió hacia Nora. Él la llevará. Hay calefacción, comida, cosas básicas, ropa de cama. Todo está ahí. Nora negó con la cabeza con incredulidad. ¿Nos salvó? Margaret logró una sonrisa leve. Solo ayudé. Se dio la vuelta para irse con el pecho apretado cuando Nora la llamó. Espero que encuentren a su madre, dijo en voz baja. Margaret asintió, incapaz de confiar en su voz.
Dentro de la terminal Daniel la vio de inmediato. ¿Dónde estaba?, preguntó. El registro cierra en minutos. Lo siento, dijo Margaret entregando sus documentos. Me retrasé. Daniel estudió su rostro. ¿Pasó algo? Sí, respondió Margaret uniformemente. Le di las llaves de mi casa del lago a una mujer sin hogar y a su bebé. Daniel dejó de caminar. ¿Hizo qué? Margaret tomó su tarjeta de embarque. Lo necesitaban más que una casa vacía. Daniel la miró fijamente. Margaret, usted es meticulosa. Verifica los antecedentes de los socios comerciales. No toma decisiones como esta. Margaret le sostuvo la mirada. Hoy sí. En el avión mientras despegaba de la pista Margaret presionó su frente contra la ventana. Portsmouth se encogió debajo de ella. La ciudad donde su madre estaba o no estaba. Su teléfono vibró una vez. Un mensaje de Víctor. Aún no hay actualizaciones. Continuó la búsqueda. Margaret cerró los ojos. Acababa de entregar su casa a una extraña, dejó su ciudad mientras su madre estaba desaparecida y confió en su vida para seguir avanzando sin ella. Ella aún no lo sabía, pero en algún lugar de un camino tranquilo cerca del lago Silverpine el destino ya había comenzado a replegarse sobre sí mismo y nada volvería a ser igual. Nora no habló mucho durante el viaje. Se sentó en el asiento trasero del auto con un brazo envuelto fuertemente alrededor de Caleb y el otro agarrando las llaves como si pudieran desvanecerse si aflojaba el agarre. El conductor Marcus la miraba constantemente por el espejo retrovisor con cuidado de no hacer preguntas que no le correspondían. La casa del lago Silverpine estaba más lejos de lo que Nora había esperado. La ciudad se diluyó lentamente en caminos tranquilos, luego árboles, luego largos tramos de silencio rotos solo por el sonido de los neumáticos contra el asfalto. Caleb dormía contra su pecho cálido y pesado con sus pequeñas respiraciones conectándola al momento. Por primera vez en semanas se permitió creer que podrían estar a salvo por un tiempo. La casa era hermosa, no llamativa, simplemente sólida. Una casa de 2 pisos ubicada entre pinos altos con el lago extendiéndose amplio y tranquilo detrás de ella. Marcus llevó los comestibles adentro mientras Nora permanecía congelada en el porche abrumada. Esto es demasiado, susurró. Marcus sonrió cortésmente. La señorita Hall dijo que me asegurara de que esté cómoda. Después de que él se fue, Nora cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella deslizándose lentamente hasta quedar sentada en el piso. Caleb todavía dormía en sus brazos. Lloró entonces, no ruidosamente, no desesperadamente, solo lágrimas silenciosas de alivio. Los primeros días pasaron suavemente. Nora limpió. Cocinó comidas sencillas. Lavó la ropa de bebé que Marcus había comprado y la colgó bajo la cálida luz del sol. Por la noche se sentaba junto al lago escuchando el agua, respirando la paz que no había sentido desde antes de que naciera Caleb. En la cuarta mañana llevó a Caleb a caminar. Había un camino estrecho que se curvaba a lo largo del borde de la propiedad rara vez utilizado. Nora empujaba el cochecito lentamente disfrutando del aire fresco. Fue entonces cuando la vio. Una mujer anciana estaba parada cerca de la curva del camino luciendo completamente perdida. Estaba bien vestida pero su cabello estaba despeinado. Sostenía los brazos cerca de su cuerpo girando en pequeños círculos escaneando los árboles como si pudieran responder a sus preguntas. Nora vaciló, cada instinto le decía que se detuviera. Disculpe, llamó Nora suavemente. La mujer se volvió bruscamente con el miedo cruzando su rostro. Yo. Estoy buscando una casa, dijo. Sé que está aquí junto al lago. El corazón de Nora dio un vuelco. ¿Qué casa?, preguntó. A la que solíamos venir, dijo la mujer con voz temblorosa. Con mi esposo Thomas. Nora sintió un escalofrío recorrerle la columna. Señaló hacia la casa del lago Silverpine. ¿Se refiere a esa? La mujer miró fijamente con los ojos llenos de lágrimas. Si esa es. Nora la guió de regreso lentamente observando la forma en que agarraba su bolso. Vacío, notó Nora, y como sus pasos vacilaban como si tuviera miedo de que el mundo pudiera desaparecer bajo sus pies. En el momento en que la mujer cruzó el umbral de la casa se derrumbó. He estado aquí, sollozó. Conozco este lugar.
No sé cómo, pero lo conozco. Nora la rodeó con un brazo firme y segura. Está bien, dijo suavemente. Estás a salvo. La mujer se aferró a ella como una niña. Así fue como Evelyn llegó a vivir con ellas. Evelyn recordaba fragmentos, el nombre de su esposo, el sonido del lago, la sensación del aire de verano, pero nada más. Ni la ciudad ni la casa que había dejado atrás, ni la hija que se estaba destrozando buscándola. Ella no sabía que Margaret existía. Nora intentó gentilmente, con cuidado, hacer preguntas. Evelyn solo negaba con la cabeza, con los ojos confundidos, angustiada cada vez que Nora presionaba demasiado. Así que Nora dejó de presionar. Hizo sopa. Preparó té. Le mostró a Evelyn dónde estaba el baño, donde esperaba el dormitorio de invitados con sábanas limpias. Por la noche Evelyn dormía profundamente, como si el agotamiento finalmente la hubiera reclamado. Caleb la adoraba al instante. Se reía cuando Evelyn hacía muecas tontas. Alcanzaba su cabello. Se quedaba dormido en su regazo sin alboroto. Evelyn sonreía más con el bebé de lo que nunca lo hacía sola. Los días se convirtieron en semanas. Nora encontró trabajo en una pequeña tienda de comestibles en el pueblo cercano. El dueño no hizo preguntas, solo sonrió cuando vio a Caleb y asintió cuando Nora explicó que no podía pagar el cuidado de niños. Evelyn se quedaba con el bebé durante el día tarareando viejas canciones, meciéndolo suavemente, cuidando el jardín como si siempre hubiera pertenecido allí. A veces Nora los observaba desde la puerta con el pecho doliendo, con una extraña mezcla de gratitud y tristeza. Una extraña le había dado una casa. Y a cambio le habían dado algo aún más extraño, una familia que nunca esperó. Lejos, en una ciudad que nunca disminuía la velocidad, Margaret Hall firmaba contratos con manos temblorosas. No sabía que su madre estaba viva. No sabía que estaba a salvo. Y no sabía que la mujer a la que había ayudado sin pensar estaba manteniendo su mundo unido en silencio. Todavía no 6 meses cambiaron a Margaret Hall de maneras que ninguna batalla en la sala de juntas lo había hecho. Desde afuera todo parecía un triunfo. El acuerdo de expansión de Portsmouth se concretó lenta, dolorosamente, pero con éxito. Los inversores le estrecharon la mano. Los analistas elogiaron su disciplina. Los titulares la llamaron resiliente. Margaret no sintió nada. Cada mañana comenzaba de la misma manera, sin importar en qué ciudad se despertara. Buscaba su teléfono antes de que sus ojos estuvieran completamente abiertos. El corazón se detenía en ese medio segundo de esperanza. Sin llamadas perdidas, sin mensajes, sin noticias. Víctor Roux llamaba una vez a la semana ahora, no porque hubiera progreso, sino porque el silencio se sentía cruel, sin explicación. He revisado todo dentro de un radio de 100 millas, le dijo una noche por teléfono. Hospitales, refugios, iglesias, imágenes de tránsito. ¿Y? Preguntó Margaret, aunque ya lo sabía. Y nada, dijo Víctor con cuidado. Es como si hubiera salido del marco del mundo. Margaret presionó su frente contra la fría ventana del hotel. Abajo el tráfico se movía interminablemente, indiferente a su dolor. ¿Entonces eso es todo?, preguntó. ¿Simplemente se desvaneció? No dije eso, respondió Víctor. Pero casos como este, después de tanto tiempo, no terminó la frase. Margaret le agradeció y terminó la llamada. Esa noche soñó con su madre parada al borde de un lago llamándola por su nombre. Cada vez que Margaret intentaba alcanzarla, el agua subía más, tragándose el sonido. Se despertó llorando. El trabajo se volvió mecánico. Hablaba cuando le hablaban, firmaba lo que Daniel ponía frente a ella, asentía en los momentos adecuados. Daniel notó los círculos oscuros bajo sus ojos, el peso que había perdido, la forma en que ella ya no lo corregía cuando convocaba reuniones sin su aprobación. Debería tomarse un tiempo libre, dijo suavemente una noche después de otro día de 12 horas. Margaret sonrió levemente. ¿De qué? Daniel no respondió. En casa, Linda mantenía la habitación de Evelyn exactamente como había estado, la cama intacta, las cortinas corridas lo suficiente para dejar entrar la luz. Margaret ya no podía obligarse a entrar. Cada objeto se sentía como evidencia de fracaso. Algunas noches se sentaba a la mesa de la cocina mirando la silla vacía frente a ella. Reproducía su última discusión una y otra vez, tratando de encontrar el momento en que podría haberse detenido.
Si tan solo hubiera dicho una cosa amable. Si tan solo la hubiera seguido. Si tan solo me hubiera quedado. La culpa se asentó profunda, pesada y constante. Una noche, mientras Margaret se preparaba para otra cena de inversores, su teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Solo quería que supiera que sus invitadas en la casa del lago Silverpine están bien. La mujer encontró trabajo cerca. El bebé está sano. La casa está en buenas condiciones. Margaret miró la pantalla más tiempo del necesario. Casi lo había olvidado. Silverpine, la casa del lago. Las llaves que había entregado a una extraña en una neblina de agotamiento y miedo en el aeropuerto. Ella escribió: gracias. Por favor, sigue vigilándolas. Una pausa. Luego apareció otro mensaje. Han cuidado muy bien el lugar. Se siente vivido ahora. Margaret cerró los ojos. Algo en esa frase hizo que le doliera el pecho. Pasaron las semanas. El calendario cambió sin ceremonia. Eventualmente incluso la policía dejó de llamar. Víctor admitió con tranquilo pesar que no quedaban nuevas pistas por seguir. Mantendré su archivo abierto, dijo, pero no quiero darle falsas esperanzas. Después de la llamada, Margaret se sentó sola en su oficina mucho después del atardecer. Las luces de la ciudad se difuminaban más allá del cristal. Por primera vez se permitió pensar lo impensable. ¿Qué pasa si nunca la vuelvo a ver? El pensamiento no explotó. No gritó. Se asentó. Esa noche Margaret reservó un vuelo de regreso, no a casa, al lago Silverpine. Daniel levantó una ceja cuando ella se lo dijo. ¿Irá allí primero? Sí, dijo Margaret. Necesito verlo. Necesito cerrar ese capítulo. Él estudió su rostro. ¿Quiere que vaya? No, respondió ella suavemente. Esto es algo que tengo que hacer sola. El viaje desde el aeropuerto fue tranquilo. Caminos familiares se desarrollaban ante ella, serpenteando a través de árboles que brillaban dorados y rojos a la luz del otoño. Cuando el lago apareció a la vista, las manos de Margaret se apretaron en el volante. La casa se veía diferente. La puerta estaba recién pintada. Los macizos de flores florecían a lo largo del camino. Las cortinas enmarcaban las ventanas. Nuevas, cálidas. El lugar parecía vivo. Margaret salió del auto lentamente, conteniendo la respiración. Risas flotaban desde el patio trasero, la risa de un niño. Caminó alrededor del costado de la casa con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo sino por algo más cercano a la incredulidad. Fue entonces cuando los vio. Una mujer estaba parada cerca del agua sonriendo mientras un niño pequeño caminaba tambaleándose hacia ella inestablemente, y a su lado, sentada en una silla de mimbre, estaba una mujer anciana con cabello plateado y rostro suave y pacífico. Margaret dejó de respirar. La mujer se inclinó hacia adelante aplaudiendo suavemente mientras el niño daba otro paso. Cuidado, cariño, dijo cálidamente. La visión de Margaret se nubló. Mamá, susurró. La anciana levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Margaret, tranquilos, curiosos, desconocidos. Lo siento, dijo cortésmente. ¿Nos conocemos? El mundo se inclinó y en ese único momento Margaret se dio cuenta de que la verdad era mucho más cruel y mucho más milagrosa de lo que jamás había imaginado. Margaret se quedó congelada en el borde del jardín, con la mente negándose a aceptar lo que veían sus ojos. Su madre estaba viva, no débil, no asustada, no vagando por las calles como Margaret había imaginado en sus peores pesadillas. Evelyn Hall estaba sentada a la luz de la tarde, tranquila y compuesta, con una suave sonrisa en su rostro mientras observaba al niño tambalearse hacia el lago, viva y en paz. Pero cuando Margaret dio un paso adelante con sus zapatos crujiendo suavemente contra la grava, la expresión de Evelyn cambió, no con reconocimiento sino con cortesía incierta. Lo siento, dijo Evelyn de nuevo suavemente. ¿Nos conocemos? Las palabras golpearon más fuerte de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Margaret abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su pecho se apretó tan bruscamente que pensó que podría colapsar allí mismo en el camino. Detrás de Evelyn, la mujer más joven se dio la vuelta. ¿Nora? Su rostro perdió el color en el instante en que vio a Margaret. Oh, respiró Nora.
Ha vuelto. Margaret apenas la escuchó. Dio otro paso más cerca con los ojos fijos en el rostro de su madre buscando desesperadamente algún destello de memoria. Cualquier cosa. Mamá dijo con voz ronca. Soy yo, Margaret, tu hija. Evelyn la estudió cuidadosamente con la cabeza ligeramente inclinada como si examinara a una extraña que se sentía extrañamente familiar. Yo. No creo que tenga una hija, dijo después de un momento disculpándose en lugar de ser cruel. Recordaría algo así. Las rodillas de Margaret se doblaron. Nora se movió rápidamente guiándola a un banco antes de que pudiera caerse. Por favor, siéntese. Déjeme explicarle. Margaret negó con la cabeza con las lágrimas derramándose libremente ahora. ¿Explicar qué? Como mi madre me olvidó. Evelyn parecía angustiada. Siento mucho si la he molestado. Realmente no quise. No lo hiciste, susurró Margaret. Nada de esto es tu culpa. Se cubrió la cara con las manos con los hombros temblando. Nora se arrodilló frente a ella. Margaret, por favor, escúcheme. Cuando la encontré estaba parada cerca de la carretera junto al lago. Estaba confundida, aterrorizada. Seguía preguntando dónde estaba la casa. ¿Esta casa? Margaret levantó la cabeza lentamente. Ella reconoció Silver Pine. Nora continuó. Ella recordaba venir aquí con su esposo. Thomas. Recordaba el lago, el jardín, pero nada después de eso. Evelyn asintió débilmente. Thomas murmuró. Mi esposo. La respiración de Margaret se detuvo. Papá. Nora continuó con voz firme pero llena de emoción. Ella no tenía su teléfono ni dinero. No sabía dónde vivía. Traté de preguntar sobre la familia, sobre una hija, pero cada vez se sentía abrumada, así que me detuve. Margaret miró al suelo. ¿6 meses? ¿6 meses? Su madre había estado aquí mismo a salvo mientras ella se destrozaba con culpa y miedo. Y no me llamaste, dijo Margaret en voz baja. Los ojos de Nora se llenaron de lágrimas. No sabía quién era usted. Ella nunca la mencionó. Ni siquiera sabía su apellido al principio. El silencio se asentó pesadamente entre ellas. Evelyn extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Margaret. Parece muy molesta, dijo en voz baja. ¿Perdió a alguien? Margaret tragó saliva. Sid susurró. Creo que sí. Esa noche se sentaron juntas alrededor de la mesa de la cocina. Nora preparó sopa mientras Caleb balbuceaba felizmente en una silla alta, completamente inconsciente de los restos emocionales que lo rodeaban. Evelyn insistió en ayudar moviéndose por la cocina con una confianza sorprendente, como si la memoria muscular la guiara donde la memoria consciente no podía. Margaret observaba cada movimiento, cada expresión, memorizándolos como si pudiera perder a su madre de nuevo. Después de la cena, Nora habló en voz baja. La llevé a un médico local unas semanas después de encontrarla, dijo. Dijo que podría ser pérdida de memoria por un derrame cerebral menor o trauma. Recomendó escáneres especialistas, pero ella estaba aterrorizada de los hospitales. No quise forzarla. Margaret asintió entumecida. Yo me encargaré de eso. Conseguiré al mejor neurólogo del estado. Evelyn le sonrió amablemente. Eres muy dulce, dijo. Me recuerdas a alguien que solía conocer. Margaret forzó una sonrisa a través de las lágrimas. Espero que eso sea algo bueno. Más tarde esa noche Margaret se quedó sola en la habitación de invitados mirando viejas fotos familiares que había traído con ella. Su madre y su padre en el lago, sus propios veranos de infancia, prueba de una vida que Evelyn ya no recordaba. Se dio cuenta de algo entonces, algo devastador y extrañamente esperanzador al mismo tiempo. Su madre no la había dejado por ira. No había elegido desaparecer. Simplemente había perdido el camino. Y la mujer a la que Margaret había ayudado en una tarde desesperada en el aeropuerto había sido quien la encontró. El destino no se había llevado a su madre. La había escondido esperando a que Margaret estuviera lista para encontrarla de nuevo. Pero la pregunta ahora ya no era ¿dónde está mi madre? Era, ¿podría Margaret ser lo suficientemente paciente para convertirse en su hija de nuevo?
La mañana llegó suavemente al lago Silverpine. La luz del sol se derramaba a través de las ventanas de la cocina calentando el piso de madera. La casa olía a café y tostadas. Simple, reconfortante, dolorosamente familiar. Margaret se paró en la puerta por un largo momento observando la escena desarrollarse como si pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. Evelyn estaba sentada a la mesa cortando cuidadosamente fruta en trozos pequeños. Caleb estaba sentado frente a ella golpeando una cuchara contra su bandeja riendo cada vez que Evelyn fingía regañarlo. «Vas a despertar a los peces», dijo Evelyn juguetonamente. Caleb chilló de alegría. El pecho de Margaret se apretó. 6 meses atrás hubiera dado cualquier cosa por escuchar la voz de su madre de nuevo. Ahora podía escucharla y todavía se sentía como una extraña en su propia vida. Nora la notó primero. «Buenos días», dijo suavemente. «¿Durmió algo?» Margaret asintió aunque no era del todo cierto. Había pasado la mayor parte de la noche mirando el techo escuchando el ritmo desconocido de una casa que había seguido viviendo sin ella. Evelyn se dio la vuelta y sonrió cortésmente. «Buenos días». «No, Margaret, no, mi hija, solo buenos días». Margaret se obligó a devolver la sonrisa. «Buenos días». Comieron juntas en un silencio cauteloso. Margaret aprendió rápidamente que demasiadas preguntas inquietaban a Evelyn. Cuando Margaret trató de mostrarle fotografías viejas, fotos de bodas instantáneas de la infancia, Evelyn las estudió cortésmente pero sin reconocimiento. «Parece una vida agradable», dijo gentilmente. «¿Quién es la niña?» La garganta de Margaret se cerró. «Esa soy yo». Evelyn frunció el ceño confundida pero no angustiada. «Oh, lo siento. No recuerdo». «Lo sé», dijo Margaret rápidamente. «Está bien». Pero no lo estaba. Más tarde ese día Margaret llamó a Daniel. «Me quedaré aquí más tiempo», dijo. «Cancela mis reuniones de la semana». Daniel vaciló. «¿Estás segura?» «La junta». «Estoy segura», respondió Margaret con firmeza. «Aquí es donde necesito estar». Terminó la llamada y se volvió hacia Nora. «Quiero llevarla a un especialista, un neurólogo». «¿El mejor?» Nora asintió. Esperaba que dijera eso. Evelyn las escuchó y se puso rígida de inmediato. «No hospitales». Margaret se acercó lentamente con cuidado de no agobiarla. «Solo hablaremos con un médico», dijo suavemente. «Sin agujas, sin pruebas hoy». Evelyn estudió su rostro buscando algo que no podía nombrar del todo. «Eres muy paciente conmigo», dijo. «La mayoría de la gente no lo es». Margaret sonrió con tristeza. «He tenido mucha práctica». Esa tarde Margaret y Nora caminaron junto al lago mientras Evelyn veía a Caleb dormir la siesta. «Ella es feliz aquí», dijo Nora en voz baja. Tenía miedo de que se la llevara de inmediato. Margaret negó con la cabeza. «No la arrancaré de un lugar donde se siente segura». Nora vaciló. «Margaret, necesito decirle algo». Margaret se volvió hacia ella. «He tenido cuidado», continuó Nora. «Pero mi esposo, el padre de Caleb, nos está buscando. Es peligroso. Si nos mudamos a la ciudad». Margaret dejó de caminar. Su expresión se endureció no con miedo sino con determinación. «Ya no estás sola», dijo. «Te prometo eso». Esa noche Margaret se sentó con su madre en el porche mientras el sol se ocultaba bajo los árboles. El lago reflejaba el cielo en oro suave y azul. Evelyn observaba el agua en silencio. «Siento que olvidé algo importante», dijo de repente. Algo que no debía haber perdido. El corazón de Margaret se aceleró. «¿Lo sientes?» Evelyn asintió lentamente. Un sentimiento como amor mezclado con preocupación. Las lágrimas llenaron los ojos de Margaret. «No tienes que recordar todo a la vez», dijo. «No voy a ir a ninguna parte». Evelyn extendió la mano y tomó la de Margaret, vacilante, insegura pero real. «Me alegro de que estés aquí», dijo. Esa noche Margaret tomó una decisión. No exigiría su lugar de vuelta en la memoria de su madre. Se lo ganaría día a día, momento a momento.
Aprendería a Evelyn como era ahora, no como la mujer que la crió, sino como la mujer que la necesitaba. Y por primera vez en su vida Margaret dejó ir el control. Se quedó. Cocinó. Escuchó. Se rió cuando Caleb aprendió una nueva palabra y lloró en silencio cuando Evelyn olvidó su nombre de nuevo a la mañana siguiente. Esta no era la reunión con la que Margaret había soñado, pero era real. Y en algún lugar profundo dentro de la memoria fracturada de Evelyn algo había comenzado a agitarse lentamente, obstinadamente, como una luz que se niega a permanecer extinguida. Margaret no sabía cuándo saldría a la superficie, solo que estaría allí cuando lo hiciera. El neurólogo llegó una tranquila mañana de martes. Margaret había arreglado todo discretamente. Sin batas blancas, sin olores de hospital, sin luces fuertes. El doctor Harris era un hombre tranquilo de unos 50 años con una voz suave y ojos que sabían cuándo no apresurarse. Evelyn lo observó con recelo desde el sillón con Caleb dormido en su regazo. No me gustan los médicos, dijo rotundamente. Lo sé, respondió el doctor Harris gentilmente. Así que hoy solo soy un invitado. Eso pareció satisfacerla. Margaret y Nora esperaron en la cocina mientras el doctor Harris hablaba con Evelyn a solas. Cada minuto se sentía estirado, delgado como vidrio a punto de romperse. Margaret miraba por la ventana hacia el lago con su reflejo tenue en el agua mayor, más frágil de lo que recordaba. Después de casi una hora el doctor Harris se unió a ellas. Lo más probable es que fuera un ataque isquémico transitorio, dijo en voz baja. Un mini derrame cerebral. Puede ocurrir repentinamente sin síntomas obvios. La respiración de Margaret se detuvo. ¿Es permanente? La memoria es complicada, respondió honestamente. Parte de ella puede regresar, parte puede que no. Lo que más importa ahora es la estabilidad, la familiaridad y la seguridad emocional. Margaret asintió. Entonces ella se queda conmigo. El doctor Harris sonrió levemente. Esa puede ser exactamente lo que necesita. Esa noche Margaret hizo la cena. Fue una cosa pequeña, pasta simple, verduras asadas, pero importaba. Evelyn rondaba cerca corrigiendo su agarre en la cuchara, agregando condimentos sin que se lo pidieran. Siempre olvidas la sal, dijo Evelyn distraídamente. Margaret se congeló. Siempre, repitió con cuidado. Evelyn parpadeó confundida. Dije siempre. Margaret tragó saliva. ¿Lo hiciste? Evelyn frunció el ceño inquieta. ¡Qué extraño! Esa palabra simplemente salió. Margaret no dijo nada más, temerosa de ahuyentar el momento. Durante las siguientes semanas los cambios llegaron silenciosamente. Evelyn comenzó a tararear viejas melodías mientras doblaba la ropa. Corrigió a Nora sobre cómo sostener un cuchillo. Le contaba a Caleb historias sobre veranos junto al lago. Historias que Margaret recordaba haber escuchado de niña. A veces Evelyn miraba a Margaret por una fracción de segundo más de lo habitual, con los ojos entrecerrándose ligeramente como si estuviera tratando de ver a través de la niebla, y luego la niebla regresaba. Una tarde Margaret encontró a Evelyn parada en el pasillo mirando una fotografía enmarcada. Era una antigua. Thomas Hall sosteniendo a una joven Margaret sobre sus hombros. Evelyn a su lado riendo. La mano de Evelyn temblaba mientras tocaba el cristal. Conozco a este hombre, susurró. El corazón de Margaret latía con fuerza. Ese es mi padre Thomas. Mi esposo, dijo Evelyn suavemente. Sí, respiró Margaret. Y esa niña, los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. Ella parece familiar. Margaret no se movió, no respiró. Creo, continuó Evelyn lentamente, que ella solía llamarme mamá. El mundo pareció inclinarse. Sí, susurró Margaret. Lo hacía. Evelyn se volvió hacia ella entonces. Realmente la miró. Su expresión cambió, confusión luchando contra el reconocimiento. ¿Por qué te sientes tan cerca?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué duele cuando te miro? La visión de Margaret se nubló. Porque te amo, dijo simplemente. Evelyn buscó su mano agarrándola con fuerza. Creo que te perdí. Margaret asintió a través de las lágrimas. Pero encontraste el camino de regreso.
Se abrazaron así durante mucho tiempo, ninguna dispuesta a soltarse. Esa noche Margaret se sentó sola en el porche mirando el lago ondularse bajo la luz de la luna. Nora se unió a ella envolviendo un chal alrededor de sus hombros. Ella recordó, dijo Nora suavemente. Parte de ello, respondió Margaret. ¿Suficiente? Nora vaciló. Margaret, necesito preguntarle algo. Margaret se volvió. Mi esposo encontró mi antigua cuenta bancaria, dijo Nora en voz baja. Ha estado haciendo preguntas. Tengo miedo. La mandíbula de Margaret se tensó. Entonces ya no permanecerás escondida. Nora la miró bruscamente. Vendrás con nosotras, dijo Margaret. A la ciudad. Te ayudaré a presentar una orden de restricción. Te conseguiré un trabajo real, protección. Los ojos de Nora se llenaron de lágrimas. ¿Por qué haría eso? Margaret pensó en la noche en el aeropuerto, en las llaves presionadas en manos temblorosas. En una mujer que eligió la bondad cuando no le quedaba nada. Porque salvaste a mi madre, dijo Margaret. Y porque la familia no siempre es en la que naces. La mudanza ocurrió una semana después. Evelyn empacó lenta cuidadosamente como si tuviera miedo de olvidar algo importante de nuevo. Cuando llegaron a la casa de Margaret en la ciudad se detuvo en la puerta frunciendo el ceño. He estado aquí antes, dijo. Margaret sonrió. Si has estado. Adentro la vida se reorganizó. Nora comenzó a trabajar en Hall Maritime como contadora junior. Era aguda, centrada, agradecida. Caleb creció más ruidoso, más fuerte, más feliz. Evelyn se hizo cargo del hogar con autoridad, tranquila, como si reclamara un papel que siempre había poseído. Y luego una noche, 3 meses después de la mudanza, Margaret llegó tarde a casa. Abrió la puerta y Evelyn estaba allí sonriendo. Margaret, dijo claramente. ¿Mi hija? Margaret dejó caer su bolso. Se abrazaron ambas llorando, ambas riendo, ambas aferrándose como si el mundo pudiera quitárselo todo de nuevo. Evelyn no recordaba todo, pero recordaba lo suficiente. Y para Margaret eso era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Una parte permanecía. Un ajuste de cuentas final, y estaba más cerca de lo que cualquiera de ellas imaginaba. El golpe llegó justo después del anochecer. No fuerte, no urgente, sino deliberado. Margaret levantó la vista de la mesa del comedor donde Evelyn estaba arreglando cuidadosamente los platos, corrigiendo su colocación con la misma autoridad tranquila que había tenido toda su vida. Yo abriré, dijo Margaret. A través del cristal lo vio alto, familiar, incorrecto. Richard, el esposo de Nora. Margaret no abrió la puerta de inmediato. Salió en su lugar cerrándola suavemente detrás de ella. No deberías estar aquí, dijo con calma. Richard sonrió, el tipo de sonrisa que pretendía ser razonable. Solo quiero hablar con mi esposa. Ella ya no es tu esposa, respondió Margaret. Y estás invadiendo propiedad privada. Él se rió en voz baja. ¿Crees que el dinero me asusta? No, dijo Margaret. Pero las consecuencias podrían. Detrás de ella la puerta se abrió. Nora se quedó congelada en el umbral. Caleb se aferraba fuertemente a su hombro. Su rostro se había puesto pálido. La sonrisa de Richard se ensanchó. Ahí estás. Evelyn apareció detrás de Nora con los ojos agudos a pesar de los años, a pesar del daño. Algo en su postura cambió. Protectora instintiva. Tú, dijo Evelyn lentamente. Tú no perteneces aquí. Richard se burló. ¿Y quién se supone que eres tú? Evelyn dio un paso adelante. Soy su familia, dijo. ¿Y te vas a ir? Margaret no vaciló. Levantó su teléfono. La orden de restricción ya está archivada. Las imágenes de seguridad están grabando. Si no te vas ahora, esta conversación termina con la policía. Los ojos de Richard se movieron entre ellas. Por primera vez la incertidumbre resquebrajó su confianza. Retrocedió con las manos levantadas. Esto no ha terminado. Margaret observó hasta que su auto desapareció calle abajo. Solo entonces respiró. Adentro Nora se derrumbó en una silla temblando.
Evelyn se sentó a su lado de inmediato envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. «Estás a salvo», dijo Evelyn con firmeza. Nadie lastima a las madres que intentan proteger a sus hijos. Nora se rompió entonces, meses de miedo finalmente derramándose. Margaret se quedó allí viendo a su madre consolar a otra mujer de la forma en que una vez la consoló a ella. El círculo estaba completo. La vida no se volvió repentinamente perfecta. Evelyn tenía días buenos y días malos. Algunos recuerdos nunca regresaron. Algunos nombres se escabulleron de nuevo, pero el amor se quedó. Nora prosperó en el trabajo, su confianza creciendo con cada mes. Se mudó a un pequeño apartamento cercano, aunque todavía venía a cenar casi todas las noches. Caleb aprendió a llamar a Margaret tía antes de aprender a decir sus oraciones completas. ¿Y Margaret? Margaret aprendió a volver a casa. Salía de la oficina antes de la medianoche. Aprendió a cocinar mal y a reírse de ello. Escuchaba más de lo que hablaba. Una noche meses después Margaret y Evelyn se sentaron juntas en el porche viendo las luces de la ciudad encenderse una por una. «Recuerdo ahora», dijo Evelyn de repente. El corazón de Margaret saltó. «¿Qué recuerdas?» Evelyn sonrió suavemente. «Recuerdo pensar que te estaba protegiendo cuando todo lo que querías era vivir». Margaret tragó saliva. «Ambas cometimos errores». Evelyn buscó su mano. «Pero encontramos el camino de regreso». Margaret le apretó los dedos suavemente. Esa noche, mientras Margaret arropaba a Evelyn en la cama, su madre la miró y dijo sin dudar, sin confusión: «Eres una buena hija». Margaret apagó la luz con las lágrimas nublando su visión. Durante años pensó que el éxito se construía con sacrificio. Estaba equivocada. Se construía eligiendo a las personas incluso cuando era inconveniente, aterrador o ilógico. Especialmente entonces, en algún lugar un solo acto de bondad todavía se movía silenciosamente por el mundo, cambiando vidas de maneras que nadie podía predecir. Y si alguna vez te preguntas si las pequeñas elecciones importan, esta historia ya respondió eso. Gracias por quedarse hasta el final. Algunas historias solo revelan su significado si caminas a través de todo.